que se dividen eh, en el común, eh, que es simple, adquirido, aceptado y sin discusiones, y en el científico es complejo, se adquiere a través del método científico, se busca responder las interrogantes y se interpreta el resultado y se modifica. Ok, a ver, permíteme un momentito. Entonces, bueno, así es. Vamos a ver que el método científico pues sigue una serie de pasos. Casi siempre es para responder alguna pregunta de investigación. Y pues bueno, siempre está orientado a, más que nada, a tener igual esta parte como que de orden, ¿no? Empezamos siempre con el planteamiento de un problema y luego más o menos vamos buscando una solución a través de la consulta de bibliografía y obviamente muy importante es la parte experimental. O sea, nosotros hacemos un experimento que trata de responder esa pregunta y que eventualmente nos va a responder una hipótesis que nosotros formulamos y ya en base a nuestro proyecto, nuestro experimento, vamos a saber si esa o sea, si esa duda o si esa hipótesis que formulamos va a ser cierta o se va a tomar como falsa. Y obviamente, pues el hecho de que la respuesta sea negativa no significa que sea algo malo, ¿no? Simplemente es un resultado que es posible de esperar, pues dentro de todos los posibles resultados que implica un experimento. Y así es, básicamente el método científico es eso, no es una serie ordenada de pasos que sirve para la resolución de un problema a través de la experimentación y obviamente la consulta de bibliografía, siempre los datos bibliográficos es como que lo más importante. Entonces, hoy vamos a hablar un poco de lo que es el diseño experimental. O sea, nosotros ya sabemos cómo trabaja el método científico, entonces hoy toca ver cómo funciona el método experimental, o sea, cómo llevo yo a cabo un experimento, qué pasos debo de seguir, qué tanta bibliografía debo de consultar. Entonces, ahorita te voy a compartir la presentación para que empecemos a mirar. Ahí está. No sé si ya alcanzas a mirar. Sí. Ok. Nada más déjame proyectarlo. Y ahí está. Muy bien. Entonces, ¿puedes leer esta primera parte, por favor? Sí. No sé si me pongo mis lentes. Dice modelo general de investigación. El modelo general de investigación en ciencias psicológicas, sociales y de la salud se caracteriza por ser un proceso global, jerárquicamente estructurado con niveles y fases. Tiene por un objetivo ampliar el ámbito de los conocimientos objetivamente validados. Así es. Entonces, básicamente el modelo de una investigación, vamos a suponer que estamos hablando de una investigación a nivel ciencia, entonces tenemos un modelo general. Entonces, en las ciencias psicológicas, de la salud, de las biológicas, se caracterizan porque es algo que va jerárquico, que nosotros ya sabemos que primero es el planteamiento del problema, está la búsqueda de bibliografía, la fase de experimentación, hasta que emites tus conclusiones. Entonces, la lectura, normalmente a nivel psicológico y social, o sea, más bien, más que nada de las ciencias sociales y psicológicas, se fomenta mucho la lectura. De igual forma en la parte científica. O sea, si yo, por ejemplo, si volvemos otra vez al ejemplo del rosal, ¿no? Y la fotosíntesis. O sea, antes de que yo haga mi experimento es necesario que yo vea cómo está, se le llama estado del arte. O sea, ¿qué es lo que ya hay sobre la fotosíntesis y los rosales? ¿Qué información hay sobre las rosas, sobre la fotosíntesis? ¿Qué información hay de los dos? Para que en base a eso yo pueda tratar de innovar. O sea, cuando yo voy a hacer un proyecto de investigación, trato siempre de no solamente responder o replicar algún trabajo que ya se haya hecho, sino que trato de que sea algo nuevo. Entonces, para no caer en lo que ya se hizo o es lo mismo, pero cambió una cosa, pues investigo, leo mucho qué es lo que ya hay, qué se ha hecho, qué no se ha hecho, para tratar de innovarlo, para que sea algo novedoso. Entonces, por eso se hace mucho énfasis en la parte de la lectura. ¿Ok? Pero igual esto es un camino estructurado, ¿no? O sea, tú no es así como que, bueno, voy a leer de las rosas y la fotosíntesis, ¿no?
primero hay que irlo armando, ¿no? O sea, por ejemplo, a lo mejor voy a tener que leer primero en general de cómo funciona una planta, para que específicamente yo sepa cómo funciona la fotosíntesis, y luego saber, bueno, la fotosíntesis, ok, ya sé cómo funciona. Ahora, ¿qué datos puedo sacar de la fotosíntesis? ¿Por qué la quiero medir? Etcétera. ¿Ok? Entonces, aquí es como un esquema, ¿no? Un tipo mapa conceptual de cómo empiezan las diferentes fases del método científico, ¿no? Entonces, tenemos la delimitación de un área, o sea, sabemos que, por ejemplo, si hablamos de la fotosíntesis y las rosas, ¿qué tipo de áreas crees que va a implicar? Eh, Áreas de la ciencia. ajá. Eh, pues es que como que podría ser, o Por sea, ejemplo, estamos aquí trabajando con plantas y fotosíntesis. ¿Qué áreas de la ciencia, en qué áreas de la ciencia ubicarías tu proyecto? pues de la naturaleza, Así es, de las en, ciencias biológicas, la botánica, ujú, la ecología también, hasta podría ser de geología, un poco de los suelos, del clima también. O ujú, sea, te vas a dar cuenta que tu trabajo no solamente es botánico, sino que es multidisciplinar. Entonces también ujú, elaboras una hipótesis, haces una teoría y formulas modelos, ¿ok? Tienes consecuencias contrastables, hipótesis empíricas y también vas a tener una parte de discusión, pero para eso ya primero tuviste que haber pasado por todas las líneas de investigación, armar tu plan, tener una estrategia, si vas a tener una parte experimental o no, tiene que haber una recolección de datos, hacer una parte estadística de esos datos, o sea, si yo tuve todas mis mediciones de fotosíntesis, bueno, ¿qué hago con esto? Hago mis gráficas, hago interpretaciones, luego eso me va a servir para decir si mi hipótesis es verdadera o no, y por último, ya tengo una discusión de los resultados. Entonces es más o menos lo que vimos ayer. Entonces, niveles del modelo general de investigación. Tenemos el nivel teórico conceptual, que ese es el famoso estado del arte, o sea, investigar qué es lo que ya hay de información publicada. Y tenemos dos niveles que ya implican el diseño de investigación, que es el técnico metodológico y el estadístico analítico. El técnico metodológico vendría siendo como la parte experimental, o sea, si tú tienes que ir al laboratorio, si a lo mejor lo vas a hacer a nivel de campo. Y está el estadístico, o sea, ya que tú tienes los datos que sacaste o del campo o del laboratorio, pues los tengo que interpretar. A lo mejor tengo que hacer tablas en Excel, tengo que hacer mis gráficas y con esos resultados decir, bueno, si mi gráfica tiene una curva así, ¿qué significa? Si mi gráfica se va para arriba, si se va para abajo, eso es un resultado y yo lo tengo que interpretar para que yo pueda emitir una conclusión. ¿Ok? No sé si hasta aquí vamos. sí, todo bien ahorita, maestro. Ok, muy bien. Sí, en clase, Entonces, ¿verdad? nivel teórico de la fase conceptual, ya vimos que son tres fases. Entonces, iniciamos con la conceptual. Formulas tu problema, elaboras una hipótesis, haces un enunciado y por último discutes los resultados, tal como lo habíamos visto. Entonces, no sé si puedes leer hasta el primer punto. Eh, déjenme ver el punto ya. Lectura a nivel teórico conceptual. Obsérvese que en este primer nivel, ay, ¿qué tapa esto? Okay, lo voy a mover. Obsérvese que este primer nivel es eminentemente teórico, de modo que están presentes en el transcurso de las distintas fases, tanto el razonamiento inductivo como el razonamiento deductivo. Así es, el razonamiento inductivo y el razonamiento deductivo. Obviamente esto implica la parte de la lectura, o sea, investigar qué es lo que hay, qué es lo que no hay, qué está pasando, y, y obviamente tener un razonamiento. Bueno, en base a esto, ¿qué puedo hacer o qué puedo no hacer? Dice, del otro lado, el razonamiento aplicado para derivar proposiciones empíricamente contrastadas. O sea, una vez que yo ya leí todo lo que hay disponible, pues tengo que formular una pregunta de investigación. Entonces de ahí viene el problema científico. Va a ser un fenómeno, es algo que se observa, ¿qué puedo hacer? Si por ejemplo es un fenómeno, a lo mejor tengo que rebuscar más, porque con respecto, si por ejemplo es un fenómeno natural,
Entonces debe haber mucha información, pero al mismo tiempo debe haber información dispersa. Entonces a lo mejor yo tengo que unificarla toda para buscar un camino y darle una coherencia. Y si es algo observado, o sea, por ejemplo, a lo mejor, no sé, yo quiero estudiar el comportamiento de las aves, ¿no? Entonces, ahí tengo que utilizar mucha observación. Entonces, a lo mejor tengo que invertirle mucho esa parte experimental en campo, pero pues al final de cuentas forma parte del problema científico, que vendría siendo como que la segunda parte. Okay. ¿Y puedes leer esto, por favor? Problema científico, pregunta o cuestión que nos hacemos sobre el por qué ocurre algo o por qué nos sorprende, perdón. Así es. Suele formularse por qué o a qué se debe lo que estamos observando. Y esa es la famosa pregunta de investigación. Cuando nosotros la hacemos en forma de hipótesis, pues no va como una pregunta, sino que la hacemos como una especie de afirmación, ¿no? Por ejemplo, la fotosíntesis en las plantas depende del sol, ¿no? Normalmente sería depende la fotosíntesis de las plantas del sol, pero nosotros lo tomamos como cierto hasta que se compruebe lo contrario por medio del experimento. Pero siempre el problema científico es una pregunta que nos hacemos sobre por qué ocurre algo o algo que nos llama la atención para poder hacer todo el proceso de investigación y llegar a la respuesta. Y se puede ser abordado con metodología que ya está hecha o se puede hacer algo nuevo. Por lo general siempre es más fácil utilizar algo que ya está hecho. Entonces, por ejemplo, yo voy a trabajar con fotosíntesis en plantas y ya realicé muchos trabajos. Bueno, estos trabajos, ¿qué? O sea, ¿qué metodología puedo usar yo para obtener los resultados que quiero? Entonces, para no meterse en problemas, usas una metodología que ya está propuesta para que tú simplemente repliques y puedas llegar a tu resultado. O sea, no es necesario implementar algo nuevo a menos que lo tengas. ¿Ok? Entonces, los problemas científicos tienen un origen y su formulación está dada por la observación, los resultados, las teorías que ya están ejecutadas y obviamente pues por la mera curiosidad, ¿no? O sea, de saber la respuesta a alguna interrogante. Entonces vamos a saltar esta parte, son las revistas psicológicas, esto también, y bueno, dice, ejemplos de problemas científicos. Dice, hay una actitud mayoritaria a favor de la ley del aborto, ayuda el ejercicio al aprendizaje de una destreza motora. ¿Cuáles son los rasgos de personalidad asociados con la depresión? Entonces, si te das cuenta, todos estos tres están en forma de pregunta, pero también nos podríamos convertir en una hipótesis. O sea, les quitamos la pregunta y las dejamos como un enunciado cierto. Y eventualmente, con ayuda de tu experimento, tú compruebas si estos son ciertos o no. Obviamente, estos son un poco más sociales, ¿no? Por ejemplo, en el caso del aborto, a lo mejor tendrías que, para ese tema, hacer alguna entrevista. Por ejemplo, en el caso del ejemplo 2, ¿qué harías? Si en el 1 harías una entrevista para recolectar datos, en el caso del 2, ¿qué podría hacer? Ayuda al ejercicio a la mente. Pues yo creo que haría como que una gráfica para, para comparar mis resultados, porque sabemos que no todas las personas piensan de la misma manera o actúan de la misma manera. Entonces, después de la encuesta, después de las preguntas, yo haría una gráfica o una tabla de comparación para ver qué, qué porcentaje de una población piensa, se puede decir, lo mismo y cuánto porcentaje de la otra población piensa distinto a ellos. Sí, así es. O igual, por ejemplo, lo que puedes hacer es que en el caso de puede ser algo un poco más práctico. A lo mejor podrías como que conseguir una población de estudiantes, por ejemplo, y no sé, los pones a hacer ejercicio, les dejas una rutina, ¿sabes qué? Después de tu rutina, descansa unos minutos, báñate, come algo y después, no sé, lee texto, ¿no? Y les haces una comprensión de lectura. Entonces, para ver si realmente el ejercicio mejora el aprendizaje o, o simplemente, pues, para algunas personas es algo aislado. En el ejemplo 3 dice, ¿cuáles son los rasgos de personalidad asociados con la depresión? Hay, por ejemplo, como qué tipo de experimento podrías hacer para saber si eso es cierto.
como qué, o sea, qué método utilizaría. Ajá, o que por ejemplo, si ya vimos que en el caso del ejemplo uno podríamos hacer unas entrevistas, en el caso del ejemplo 2 podríamos llevar a cabo un pequeño experimento, hacer entrevistas también. En el caso del 3, ¿qué tipo de actividades harías como para llevar a cabo, para llegar a esa respuesta de esa interrogante? Pues pláticas, no sé, como, ¿cómo se le llama? Lo hacíamos ahí en la escuela, ay, como, como meets para ver e intercambiar ideas, no sé, Claro, reuniones o cosas así. claro, y no vas a llegar y le vas a decir, oye, ¿tú tienes depresión? Ay, bueno, no estás malito. Dime cuáles son tus rasgos de personalidad. O sea, obviamente, lo que podrías hacer es a lo mejor identificar si conoces o hay alguna persona, ¿no? A lo mejor exactamente haces como una pequeña conferencia, invitas, ¿no? Si tú padeces depresión o algo así, y haz de cuenta, puedes hablar de cualquier cosa, pero durante esa sesión tú vas identificando más o menos cómo son la personalidad de estas personas, si son retraídos, si son extrovertidos, si no lo son, para que tú puedas saber si esos rasgos se asocian a la depresión o simplemente es un problema aislado. ¿Okay? Pero al final de cuentas, para cada interrogante que nosotros nos formulemos, vamos a tener como que pues una metodología y siempre la observación es lo más importante. ¿Ok? Son otros ejemplos, ya no los vamos a poner. Y por ejemplo, ya pasamos a la hipótesis. Te digo, la hipótesis es una conjetura conceptual con que se pretende resolver el problema científico. Entonces tú ya tienes tu problema, ¿no? Lo tienes en forma de pregunta. Entonces ya tu hipótesis vendría siendo, se le dice conjetura porque se acepta como algo positivo. O sea, por ejemplo, si mi pregunta es, ¿hay una actitud mayoritaria a favor del aborto? Si quiero convertir eso en una hipótesis, sería, existe una actitud mayoritaria a favor del aborto. O sea, tú como que lo das por sentado. O sea, de que esa actitud mayoritaria existe. Tú no sabes si eso es cierto o no, porque tu pregunta de investigación ahí la tienes. ¿Existe una mayor actitud mayoritaria? ¿Ok? Entonces, tu hipótesis, aunque es positiva y es un enunciado que se toma como cierto, su misión o lo que tú tienes que hacer con él es investigar si eso es cierto o no. Entonces, aunque tú digas, sí hay una actitud mayoritaria, tienes que comprobarlo. Entonces, para comprobarlo, pues a lo mejor voy a hacer entrevistas, no sé, a mujeres embarazadas o lo que sea, para llegar a esa respuesta. ¿Ok? El enunciado de la hipótesis, pues lo podemos formular de varias maneras, pero te digo, casi siempre puede ser nuestra pregunta de investigación en forma de un enunciado afirmativo. ¿Ok? Por ejemplo, si mi pregunta de investigación es, los rosales son afectados por muchas plagas mientras están haciendo la fotosíntesis, ¿no? ¿Cómo es? ¿Pueden los rosales ser afectados por plagas mientras están haciendo fotosíntesis? ¿Cómo transformarías eso a una hipótesis afirmativa? ¿Me puedes repetir lo Sí, o que, sea, vamos lo a que, suponer que tienes tu pregunta de investigación, ¿no? Tu pregunta de ajá, investigación es, ¿los rosales, o sea, afectan más las plagas a los rosales durante la fotosíntesis? Esa es como que tu pregunta. ¿Afectan ajá. más las plagas a los rosales durante la fotosíntesis? ¿Cómo transformarías eso a una hipótesis? Las plagas afectan eh, a la fotosíntesis de los rosales. Así es, simplemente lo pasas como que a una afirmación en lugar de una pregunta. Ujú. Pero esa afirmación no significa que sea cierta. O sea, las hipótesis hay que formularlas así. Pero al ser una hipótesis, tiene que ser comprobada. ¿Ok? Tenemos las hipótesis de investigación y las operativas. Igual, por ejemplo, si las tenemos que organizar en jerarquías, tenemos las teóricas, las de investigación y las operacionales. Entonces, la teórica es una hipótesis de un sistema y siempre relaciona lo funcional entre las variables. O sea, siempre que tú tengas un problema de investigación o formules una hipótesis, vas a tener variables. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, en el caso de la fotosíntesis y las rosales, ¿cuáles crees que son tus posibles variables en tu experimento?
¿De cuál? Es que se corta el audio a veces. Bueno, entonces vamos a suponer que tu investigación es esta misma de los rosales y la fotosíntesis. ¿Cuáles serían tus variables? Ajá, ok. Mm, la posibilidad de que sí sea cierto que ¿cómo se llama? La pesticida Por lo el general las químico. variables son como que, pues como su nombre lo dice, ¿no? Son cosas que causan una variación Ujú, en nuestra posible investigación. Por ejemplo, en el caso de los rosales y la fotosíntesis, las variables podrían ser el clima, porque a lo mejor si no hay sol, no significa que la planta deje de hacer fotosíntesis, así pero a es. lo mejor eso va a afectar la cantidad de fotosíntesis que haga. O sea, el clima es una variable, obviamente igual alguna enfermedad, si la planta tiene una plaga, a lo mejor eso va a disminuir la cantidad de fotosíntesis que puede hacer, y esa es otra variable. Entonces son variables, Los químicos que le echan a las plantas. por ejemplo, tiene un fertilizante, si a lo mejor le echaron un químico para matar a la plaga. Entonces todo eso son como que las variables que tú tienes. Y así como hay variables que son externas, hay unas que son eh, como que tú las programas, ¿no? Porque necesitas tener variables para tu experimento. En este caso, tu variable podría ser tu planta, la fotosíntesis y lo que vas a medir. ¿Ok? Entonces, Ok, ¿puedes leer esta parte, por favor? sí. Hipótesis de investigación. Las hipótesis de investigación o empíricas son predicciones hechas a partir de las hipótesis teóricas. Son enunciados más específicos y más fácilmente verificables que se derivan de las propuestas o enunciados teóricos. A veces se plantean como una solución directa a los problemas científicos. Así es. Entonces, las hipótesis de investigación también se les conoce como empíricas. Y al final se manejan como si fuera una predicción hecha a partir de otra hipótesis. O sea, es decir, es un enunciado positivo, o sea, que está como una afirmación, pero está sujeto siempre a comprobación. O sea, no podemos aceptarlo como verdadero porque se tiene que comprobar. Por eso se llama hipótesis. ¿Okay? Entonces, algunos ejemplos. Por ejemplo, la actitud de los maestros afecta el rendimiento académico de los escolares. El estatus socioeconómico determina el éxito social. El tamaño de los jurados populares está relacionado con el veredicto de culpa. ¿Qué tienen en común todas estas oraciones? A ver, la actitud de los maestros afecta el rendimiento académico de los estudiantes. Esos Pues son ejemplos de hipótesis de investigación. sí, Todas son de diferentes tipos de áreas, pero por ejemplo, ¿qué tienen en común todos esos enunciados? pues que los tres afectan a la sociedad. Pero más que eso, fíjate en la estructura de la oración. ¿Qué tienen todos ellos en común? mm, afectan- Están formulados como una pregunta. No, o sea, ya es una hipótesis. Exactamente. Y lo que tienen en común es que te están dando una idea, pero te la están dando como una afirmación. O sea, aquí no te están Ok. preguntando si la actitud de los maestros afecta el rendimiento de los académicos. Pues es una hipótesis, pero te la están dando como una afirmación. O sea, aquí te están afirmando que la actitud de los maestros afecta el rendimiento académico. Sin embargo, como es una hipótesis, tiene que ser comprobada. Sin embargo, en el caso de ese inciso A, pues ¿cómo sería la pregunta de investigación? ¿Qué actitudes de los maestros afectaría el rendimiento académico de los escolares? Así es, o sea, simplemente le pones los signos de interrogación o hasta le puedes cambiar un poco el formato. Ujú. ¿Realmente la actitud de los maestros afecta el rendimiento? ¿O qué actitud de los maestros afecta el rendimiento académico? ¿No? A lo mejor tú quieres buscar una actitud en específico, o a lo mejor quieres tratar varias y ya con eso vas sacando como que un objetivo general y tus objetivos específicos. Entonces, ¿te das cuenta? La hipótesis es un enunciado afirmativo. O sea, es algo que lo están dando por sentado. Sin embargo, como es de una investigación,
tiene que estar, o sea, se tiene que comprobar. ¿Ok? Tenemos unas que son operacionales. No sé si puedes leer esto, por favor. Sí, hipótesis operacional. La hipótesis operacional es una hipótesis de investigación donde se han definido operacionalmente todas las variables. En otras palabras, es aquella en que se aplica los términos de hipótesis de una investigación, definiciones reductivas, ya que se ha manipulado, o bien de medición. Perdón. Así es. Dice, la hipótesis operacional es una hipótesis de investigación donde se han definido operacionalmente todas sus variables. ¿A qué te suena eso de operacional? Perdón, es que se corta mucho el audio, maestro. Ah, no, no hay problema. Por ejemplo, ¿a qué te suena esa palabra de operacional? Pues a operaciones. Sí, o sea, pero obviamente no operaciones con fracciones, No, nada de eso, ¿no? Sino, por ejemplo, sí. como qué tipo de operaciones. Vamos a suponer que es un experimento, ¿no? Eh, no sé, dependiendo igual del tipo de experimento, o sea, no sé, ver, Exactamente, dependiendo del tipo de experimento. Por ejemplo, no sé, tú dame un ejemplo. pues, no sé, por ejemplo, en lo químico, ver por qué el H2O o el agua no es compatible con el aceite o por qué eh, el oxígeno eh, es el mayor, eh, ¿cómo se puede decir? No es un químico, Sí, pero por se qué me olvidó reacciona, ¿no? Con los Ajá, componentes. Y al final de cuentas, pues son operaciones que a lo mejor tú vas a tener que hacer. A lo mejor vas a tener que hervir aceite, a lo mejor vas a tener que hervir agua aparte, a lo mejor vas a tener que hervir los dos a ver qué pasa, ¿no? Y sí, al final de cuentas, pues son diferentes, eh, pues valga la redundancia, operaciones que vas a tener que hacer para sí, llevar a cabo tu experimento. Entonces, la hipótesis operacional tiene como que esa característica. Dice, en otras palabras, es aquella que se aplica a los términos de una hipótesis. O sea, tú ya tienes una hipótesis, entonces generas una hipótesis operacional en la que, por ejemplo, si tomamos en cuenta la de la fotosíntesis y las plantas, nuestra hipótesis podría ser, las rosas hacen más fotosíntesis al mediodía, ¿ok? Mi hipótesis operacional podría ser, eh, durante el mediodía, la medición de la fotosíntesis va a ser mucho más alta utilizando tal equipo, ¿ok? Para tal rosal, ¿no? De tal especie. Entonces ahí tú ya tienes una hipótesis, pero como que es una hipótesis que va a decir lo que vas a hacer en el experimento. O sea, qué equipo vas a usar, con qué planta lo vas a trabajar y a qué hora lo vas a usar. ¿Ok? No sé si entiendes más o menos la diferencia. sí. Ok. Vamos a saltarnos esta parte y ya pasamos a los criterios para la formulación de hipótesis científicas. Son criterios muy sencillos, pero son muy específicos. O sea, para que tú elabores una hipótesis, tiene que ser clara, tiene que ser sujeta con probabilidad, tiene que ser simple y tiene que estar relacionada con las variables de tu investigación. Y al final, tiene que ser coherente. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, tomando en cuenta todo esto, vamos a suponer, no sé, vamos a ver qué temas hay. Vamos a suponer del virus, ¿no? Que ahorita es como que lo que está de moda. Entonces, formúlate una hipótesis ahí de alguna investigación que tú quieras. Y así que sea clara, que se pueda Mm, comprobar, que sea simple y que sea coherente. A ver, invéntame una así ahorita. a ver, Así con respecto al virus, ¿no? Con lo que ya con todo lo que ya leíste en Facebook y en todos lados. pues no ¿No? leo tanto de eso, pero sí, Pero, por ejemplo, vamos a algunos me... suponer que tú quieres comprobar, no sé, si la gente se puede contagiar más rápido por hablarse entre ellos, ¿no? O sea, que, por ejemplo, tú estés platicando con otro y estén muy cerca y se contagian, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿cómo harías una hipótesis con eso? mm, espérame. Además, te voy a ayudar, te voy a poner tu pregunta de investigación. Entonces, ya con tu pregunta, pues tú haces tu hipótesis. Entonces, la pregunta Ok. sería, ¿existe mayor probabilidad de contagio del COVID-19
Si yo estoy a menos de 1 metro de una persona, entonces, por ejemplo, ahí, ¿cómo podrías tú hacer una hipótesis? Así que sea clara, Existe comprobable, coherente, simple. la probabilidad, Ajá. la probabilidad de contagio de las personas con el virus sería posible a 1 metro de distancia. Ajá. Pero ahí sería, recuerda que no puedes poner sería posible, porque si le pones sería posible, sería así como que seguiría Ah, ok, estando como entonces podría, ok. Entonces en lugar de sería, podría ser es posible exactamente, a 1 metro de distancia. exacto. Y es más, hasta yo le quitaría esa palabra de posible, porque eso de posible, pues ya te lo deja sujeto como que, como que pregunta, ¿no? Entonces, Ujú, como que tú siempre afirmando. Es mayor la probabilidad de contagio de las personas por el virus si están a menos de 1 metro de distancia. O sea, tú no lo sabes, pero como tu ok, trabajo de investigación es eso, tú estás dando por sentado que así es. Entonces tú ya lo vas a tener que investigar. A lo mejor vas a tener que ir a un hospital, vas a tener que a lo mejor preguntarle a las personas, ¿no? Y preguntarle, oiga, ¿cómo cree usted que se contagió? A lo mejor te van a decir, no, pues es que, no sé, el novio, la novia, y nos besamos, y rompieron la sana distancia, o a lo mejor, no sé, de repente un día, no sé, fui a la tienda y no llevé mi cubrebocas, y la gente estaba muy pegada, no sé. Va a haber mil historias, ¿no? Pero pero pues tú ya sabes cómo se hizo tu hipótesis y lo tomas como verdadero. Muy bien, así tal cual. Es sencillo, es claro, está sujeto a comprobabilidad y es coherente, ¿no? Porque pues tú ya ok. sabes cómo te puedes contagiar del virus, ya sabes qué hacer, qué no hacer, entonces tiene una coherencia tu oración. Muy bien. Esto lo vamos a saltar y bueno, dice, ¿qué clases de hipótesis hay? Hay unas que son asociativas y hay unas que son causales. Las asociativas siempre van a relacionar como que algo, ¿no? Como que dos cosas diferentes. Por ejemplo, en el caso de ese del virus, por ejemplo, la distancia, ¿no? Entre las personas y el contagio de un virus. Entonces, son cosas que son un poco diferentes la una de la otra, pero al final de cuentas se asocian en una problemática. Y las causales, pues por lo general son de causa y efecto, ¿no? Por ejemplo, en tu ejemplo del agua y el aceite, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa si junto el agua con el aceite, ¿no? ¿O qué pasa si hiervo agua con aceite al mismo tiempo? Entonces, nosotros ya sabemos qué va a pasar, ¿no? Si le Sí, llega a caer agua a tu aceite hirviendo, sí. pero, pero pues bueno, eso es parte de la hipótesis no causal, que son diferentes causas que tú tienes que relacionar y de hecho a veces nos las ponen como X y Y, ¿no? Es muy Ujú, clásico que le demos esta parte matemática, porque las hipótesis al final tienen que estar relacionadas con la parte estadística de un proyecto y tú las compruebas mediante el uso de, de fórmulas matemáticas o físico-químicas, ¿no? Las hipótesis causales dice los valores de la variable X determinan los de la variable Y. Y en el caso de la asociativa dice los de la variable X covarían con los variables de la variable Y. O sea, aquí en la asociativa tenemos dos variables, ¿no? Puede ser ujú, X o Y. Entonces aquí siempre como que varían la una con la otra. Si Y se va más a la derecha, muy probablemente X también se vaya también. O a lo mejor si X se va a la derecha, el otro se va a ir a la izquierda. Pero tienen comportamientos similares, ¿ok? En ok, cambio, en las causales dice los valores de X determinan los de Y. Entonces, por ejemplo, estamos con el rosal y la fotosíntesis. Tú sabes que sin sol no hay fotosíntesis. Entonces, en este caso, tu variable X sería la luz del sol, tu variable ujú, Y sería tu plantilla. Porque sabes que si no tienes uno, pues la otra tampoco puede ser. ¿Ok? Es ok. como que la principal diferencia. Dice contextos de las hipótesis. Tenemos las asociativas, las causales y los conceptos, el contexto científico, ¿no? Siempre las asociativas son correlacionales, o sea que, por ejemplo, se relacionan todas sus variables, y las causales, pues siempre están sujetas a manipulación. Por ejemplo, si tomamos en cuenta el ejemplo de la fotosíntesis y el rosal, a lo mejor tú dices, bueno, pues para que mi planta no haga fotosíntesis, voy a agarrar su maceta y la voy a meter adentro de mi casa. Entonces ya ahí tú ya estás manipulando esas variables, ¿ok? Si ahora tu rosal está sembrado en el jardín y no lo puedes estar quitando y sacando de la tierra, pues entonces
Ahí ya es más asociativa. ¿Ok? Vamos, déjame checar cómo estamos de tiempo. Bueno, estamos a buen tiempo. Entonces, bueno, hasta aquí lo vamos a dejar con eso, para que ya te empiece a contar más o menos. Bueno, vamos a ver esto último. Dice plan de investigación. Proceso de toma de decisiones relativo a, siempre son variables. Pueden ser independientes, extrañas, dependientes, con el sujeto de procedimiento y tienes instrumentos de medida. Son como que diferentes pasos que tú vas a seguir al final de cuentas. Entonces, no sé si hasta aquí has tenido alguna duda. Realmente está muy fácil. No. Muy bien. Ningún. Entonces ya no te voy a agobiar con más información. Siento que ya fue demasiado por un ratito. Entonces, esta presentación creo que sí la puedo subir. Nada más déjame compartirte ahorita la parte de la rúbrica para que veas qué es lo que hay que hacer. Ya estamos a buen tiempo. Para que nos quede chance, ¿no? De estirar las piernas antes de la siguiente clase. Sí. Entonces, aquí nos centramos un poco en el método científico. No recuerdo qué valor le puse a tu otra, pero me parece que también valía. Entonces, aquí dice, usando los conceptos vistos en clase, elabora un bosquejo de un diseño experimental de un tema que tú elijas. Aquí tú puedes elegir cualquier tema y haz de cuenta lo que quieras. Es más, te lo puedes poner en una hoja si quieres. Así que no te lleve más de eso. Y, Okay. y tú ya sabes, me vas a plantear un problema que obviamente va a estar en forma de interrogación. Vas a tener un objetivo, vas a tener una hipótesis. Perdón, Mayra. No se preocupe. Vas a tener una hipótesis que vas a tener que comprobar. Por ejemplo, me pones ahí los posibles tipos de experimentos que vas a poner y obviamente qué conclusiones puedes llegar. Obviamente todo es como que proyectado, ¿no? No es algo que vayas a hacer realmente. Simplemente va a ser como que los diferentes pasos que vas a seguir y tú ya tienes el formato de un proyecto de investigación. Entonces, si tú eliges un tema y me formulas cómo sería la hipótesis, cómo serían tus objetivos, qué clase de experimentos harías, así muy sencillo el trabajo. Okay. No sé si tienes ¿De cualquier tema? De cualquier tema que tú elijas. Okay. Obviamente, si te basas de internet, pues no te olvides de poner tu hoja de referencia. Y pues ya sabes, que tenga portadita, ya sabes, lo que. Okay. Entonces, ¿hasta aquí estamos bien? Sí. Muy bien. De todas maneras, voy a subir igual el video de la clase. La rúbrica creo que ya está arriba en la plataforma. Y pues cualquier cosa ya sabes, por el correo o por la plataforma estamos en contacto. ¿Ok? Perfecto. Muy bien. Pues nos vemos en unos minutos para la siguiente clase. Sí. Bueno, Eram.